A veces nos preguntamos si estoy viviendo por fe o no estoy viviendo por fe, cómo estoy viviendo, cómo sé si estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien. Todos tenemos estas dudas de vez en cuando. Y este pasaje particular solamente viene en el Evangelio de Lucas, no viene en ninguno otro de los tres evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan registran este pasaje. Y este pasaje particular es un pasaje que un médico podría perfectamente describir. Y a veces pensamos, bueno, ¿cómo le va a hacer Dios para usar mi vida? Pues la va a usar así como está, ¿no? O sea, no va a ser nada diferente. A veces pensamos que Dios usó a los profetas o a los apóstoles, entraban en un trance y se ponían a escribir, ¿verdad? No, o sea, los profetas y los apóstoles simplemente vivían sus vidas y en sus actividades diarias, en su manera de ser, Dios fue usando sus vidas para podernos transmitir todo lo que Dios quiso transmitirnos en su palabra. Entonces, bueno, en este caso, Lucas es el autor de este pasaje. Y bueno, todos conocemos el pasaje, los 10 leprosos van, se encuentran con Jesús los ve y les dice que vayan al templo y son sanados, ¿no? Los leprosos, digamos que de eso trata. Y tenemos que entender varias cosas. La primera es el leproso. Pues el leproso no podía estar con nadie, el leproso no podía ir a su casa, el leproso no podía andar en sociedad, el leproso no podía ir al templo, el leproso no podía tener relación con ninguna otra persona debido a su enfermedad. ¿Okay? Todo esto está documentado en el libro de Levítico. En el capítulo 13 principalmente está toda la parte de cómo se... Bueno, ahorita voy a entrar a esos detalles un poco, el sacerdote tenía que ver este tema. Y en el capítulo 14 viene de Levítico 14 viene todo el ritual para la purificación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a leer y empieza diciendo que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el texto. Entonces, bueno, yo aquí les puse un mapita para que entendamos, a veces como que no entendemos bien. El pasaje dice que Jesús va a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces, Galilea es la parte que está al norte, ¿no? La que está ahí en cafecito. Luego Samaria es la verde clarito y Judea es el sur, digamos, ¿no? Entonces el pasaje, pues, da a entender que Jesús, o sea, ¿cómo cruzarías? ¿No? Él está en Capernaum, se cría en Nazaret, pero bueno, él viene de Capernaum y va a Jerusalén. Jerusalén está acá abajo en Judea. Entonces, pues el cruce, pues es ahora sí que de norte a sur, ¿ok? Pero el pasaje implica y pareciera que Jesús no va cruzando de norte a sur, sino que va cruzando sobre la frontera. O sea, él no está haciendo el cruce de norte a sur, sino que está caminando sobre la frontera entre Galilea y Samaria. ¿Okay? Ahora, un judío religioso jamás pasaría por Samaria. ¿Okay? O sea, si yo fuera un judío que guardo la ley, lo que haría es me cruzaría el Jordán y me iría por la Eastern Bank, o sea, por del lado del este del río Jordán, ¿ok? No pasaría por Samaria, porque Samaria es tierra inmunda. O sea, los judíos traen pleito con los samaritanos más o menos 400 años. Los samaritanos nada más creen en la ley de Moisés, o sea, ellos nada más creen en los primeros 5 libros de Moisés, son como los saduceos, nada más creen en eso, todo lo demás no lo creen. Ellos tenían su templo ahí donde dice Samaria, más o menos por ahí, es el monte Gerizim, donde ellos habían levantado un templo, que bueno, para este entonces tiene más o menos unos 200 años de destruido, y pues no se llevan, ¿no? Entre judíos y samaritanos no se llevan. Los judíos consideran a los samaritanos unos herejes, ¿ok? Entonces, si yo voy a ir de Galilea a Jerusalén, pues no paso por Samaria, pero Jesús sí pasa por Samaria. Entonces,
Vamos a leer el versículo Levítico 13:46. ¿Quién lo quiere leer? A ver, Oliver. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su nada. Ok, entonces el leproso está inmundo, no puede habitar con nadie, no puede ir a las ciudades, no puede estar con nadie hasta que estuviese limpio. ¿Okay? Entonces, en las fronteras, a ver si le puse el otro, en las fronteras no hay ciudades. ¿Sí? Si tú te das cuenta, donde están las fronteras delimitadas, no se ve que hayan ciudades. Ahí en las fronteras es donde se iban a resguardar los leprosos. ¿Okay? Porque como no podían estar cerca de las ciudades amuralladas, ni podían estar cerca de las ciudades, ni podían estar con sus familias, no podían estar con nadie. La lepra en la Biblia representa el pecado. El pecado es contagioso. Entonces, los leprosos no pueden vivir donde hay ciudades. Tienen que vivir lejos de las ciudades, fuera del muro. Entonces, se alinean o se agrupan, hacen comunidades o pequeñas aldeas en las fronteras. ¿Ok? Ahí es donde se van los leprosos. Ok. Entonces, en el versículo 14, al final dice, fueron limpiados. Ya me pasó, es cierto, se lo sumo. Lo que sí es que les voy a poner es que la clave son las palabras que están en griego. El griego es muy preciso. Entonces, cuando los leprosos llaman a Jesús, están porrofen, que significa estar a una distancia lejana. El leproso no se podía acercar a las personas. Entonces el sacerdote le decía, tú estás leproso, entonces tú tienes que guardar distancia. Si te guardas distancia en la escuela, bueno, aquí es una distancia lo suficientemente lejos como para no contaminar. Si tenían familia, por ejemplo, y querían ver a su familia, tenían que estar a esa distancia y con el viento en contra. O sea, si yo estaba aquí, mi familia allá, y el viento estaba para allá, no se podía. El viento tenía que estar hacia acá, porque si no yo los contaminaba. ¿Okay? Así eran las leyes. Entonces, cuando ellos llegan, dice, y alzaron su voz diciendo, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ese es el porrote. Entonces Jesús viene caminando sobre la frontera. Hay una aldea de leprosos, ¿sí? Que vamos a ver que son 10, y salen a su encuentro y guardan la distancia. Ellos saben que están inmundos. Ellos fueron declarados inmundos por el sacerdote que los revisó. ¿Okay? Entonces ellos usan esta palabra que es porrote. Y entonces el leproso, o los 10 leprosos, le dicen después, Elison Egemas, que es ten misericordia de nosotros. Dice, alzaron su voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos gritan exactamente lo mismo. Y esta frase en griego está en hebreo en el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51:1. Es exactamente lo mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta es la misma frase, nada más que en hebreo, en el Salmo, pero ellos están citando el Salmo 51. Misericordia con base a la bondad de la persona, o la bondad de Dios en este caso. Entonces, la respuesta de Jesús, como lo vemos en el versículo, dice, cuando Él los vio, Jesús, ¿qué hizo? Está medio extraña la respuesta, porque pues no los toca, no los sana, casi ni los voltea a ver. O sea, como que Jesús está así como, les dice instrucciones muy precisas y muy exactas. Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes.
como que id, ¿no? Y mostraos a los sacerdotes. Esto está medio extraño, ¿no? Los 10 sacerdotes, los 10 leprosos siguen igual, ¿no? O sea, Jesús ya les dijo, id y muéstrense a los sacerdotes. Ellos siguen igual. Ellos, pues saben que son leprosos, ¿verdad? No ha cambiado nada. Jesús lo único que hace es que los manda con la única persona que tiene la autoridad legal para dictaminarlos limpios. ¿Sí? O sea, Jesús no podía declararlos limpios, porque él no era sacerdote. Él no tenía esa autoridad en Israel. Pero el sacerdote en el templo, cuando llegaba el leproso limpio, como el sacerdote tenía esta autoridad, lo podía declarar limpio. Entonces, la indicación de Jesús es, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Ok? Eso es lo que Jesús les dice. Entonces, ¿Jesús qué está haciendo? Otra vez, Jesús está citando Levítico 13:17, cuando el sacerdote va a declarar limpio al verlo. Voy a leer este versículo. Dice, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Entonces Jesús les está diciendo que vayan al sacerdote. ¿Para qué? Para que los declare limpios. Pero ellos no están limpios. Están los 10. Los 10. Dice Jesús, y se voltean a ver, pues la lepra se sigue viendo. La lepra no dolía, pero eran llagas en el cuerpo. Y eran muy contagiosas hasta que te carcomían y te morías, ¿no? No era algo que doliera, pero sí era algo que te iba matando poco a poco. Era muy, muy penoso y aparte olía mal. Entonces, ellos están viendo y les dice, id, vayan con el sacerdote para que los declare limpios. ¿Ok? Ellos saben que el sacerdote los va a revisar, el sacerdote hace todo un protocolo y luego da su veredicto, su declaración o su certificado. ¿Sí? Eso es lo que hace el sacerdote. Entonces, el sacerdote lo que va a hacer es taer, que quiere decir declarar limpio, es lo que Jesús les está diciendo. Si ustedes van al sacerdote, los va a declarar limpios. Entonces, aquí no es un tema de que el sacerdote los vaya a curar, porque el sacerdote no los curaba. El sacerdote lo que hacía era certificar que estuvieran sanos, que estuvieran limpios. Todos los médicos piensan que curan a las personas. Los médicos no curan a nadie. Dios es quien cura, Dios es quien sana. Los médicos lo que hacen es lo que ahorita vamos a ver que hizo Lucas. Pero entonces Jesús les está diciendo, tú vete al sacerdote para que te declare taer, o sea, te declare completamente limpio, que ya no tengas este problema en tu vida, ¿sí? Entonces es clave el que yo decida creerle a Dios. Entonces, ellos ya conocían totalmente el rito, ¿no? De Levítico 14, pero ¿qué es lo que ellos van a empezar a hacer? Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, cuando Jesús se refiere a que ellos vayan, no se refiere más que ellos reciban el certificado legal para que ellos puedan reintegrarse a la sociedad. Porque uno que era leproso, si no tenía mi certificado de que yo estaba limpio, no me podía reintegrar, ¿no? Ese era todo el protocolo de Levítico 14. No vamos a entrar ahorita en ese detalle. Aquí lo importante es entender lo que los leprosos están oyendo y lo que Jesús les está diciendo. Entonces, al momento que ellos dice que van a ser públicamente aceptados, aunque todavía no ocurre, acuérdate que ellos están ahí oyendo lo que Jesús les dijo y todavía no ocurre nada. ¿Qué va a pasar cuando el sacerdote vea a 10 leprosos curados? ¿Qué va a pensar el sacerdote? Milagro. Milagro. O sea, ¿quién hizo esto, verdad? Tengo que declararlos limpios, pero ¿quién te curó? ¿Ok? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué te ve? ¿Piensa que te curó o sigues viviendo en el mundo? ¿O das un testimonio de que Jesús ya te curó? Esa es la primera. Llegas con la gente y ¿cómo te declaran? ¿Inmundo o limpio? ¿Cómo estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo?
Pues imagínate la cara del sacerdote cuando ve venir 10 cuates que él vamos a pensar que fue el mismo que los declaró leprosos, pues ¿cómo se curan? Segurito ni se acuerda toda la parte de Levítico 13 ni 14 el sacerdote, pues ¿quién llegaba curado de lepra? Nadie, la lepra no se curaba. Y de repente te caen 10. Algo estaba pasando, ¿no? Alguien andaba por ahí como que haciendo algunas cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, entonces, ellos no son sanados en ese momento, pero sí dice el pasaje, que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El griego exacto es ento-ipageinautos, por si quieren aprender griego, ¿ok? Que significa en el momento en que están yendo. Pues en el momento que empiezan a ir, en ese momento empieza a ocurrir la sanación de sus cuerpos. Obviamente Lucas no le hace sentido, o sea, ¿cómo van a ir al sacerdote si están enfermos? Al sacerdote nada más pueden ir si están limpios. Y Lucas está como testigo, obviamente no está en la escena, pero tiene toda la narración de los que se lo contaron. Probablemente alguno de los leprosos se lo contó, el último que vamos a ver, probable. Pero él dice, no hace sentido que vayan si no están sanados, el sacerdote los va a declarar inmundos. Pero mientras van, entonces sucede esta situación. Bueno, entonces, la lepra sigue en su piel, pero en ese momento no están limpios, pero ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a caminar. Así que Jesús lo que les está pidiendo es que obedezcan lo que les está diciendo solamente. Y cuando empiezan a caminar, y no están limpios, sino que en el camino, lo que está sucediendo es porque obedecen. Y esto es lo que está registrando Lucas, ¿sí? Lucas lo que está escribiendo es que mientras iban fueron limpiados. Entonces, la sanación no vino por su fe. ¿Por qué vino? Por su obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Jesús está hablando, Jesús es Dios, les dijo, id. Se ve la fe. ¿Cómo la ves? Tengo fe. ¿Tú la ves? Pero ¿qué es lo que está registrando Lucas? Que empezaron a caminar y eso sí se ve. O sea, lo que sí se ve es tu obediencia, porque la obediencia te lleva a una acción, siempre, ¿no? Dios te dice algo, entonces, si tú obedeces, te va a llevar a hacer algo o a dejar de hacer algo, eso sí se ve. La fe no se ve. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? O sea, tú dices que tienes mucha fe, bueno, ¿cómo vives? Lo que se ve, eso es lo que vives. No, es que yo soy creyente, ¿y cómo vives? No, pues sí ando como medio leprosón. No, sí ando ahí en la frontera, nada más me llevo con puros como yo, ¿sí, verdad? Pero sí somos creyentes, según nosotros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el verbo que Lucas pone no es creyeron, dice yendo. Ellos se curaron por obedecer, no por creer. Los 10 obedecieron, los 10 fueron por el camino, los 10 fueron limpiados, porque el pasaje dice que fueron limpiados conforme iban. O sea, no hay diferencia, todos fueron iguales, todos estaban listos para regresar a sus casas, a sus familias, a su sociedad. Pero hay una diferencia que viene después de curada la enfermedad, que es la que Lucas está registrando en el versículo 19, que esa es la clave de todo el pasaje. Entonces, Lucas cambia el diagnóstico. Ahorita vamos a ver los diagnósticos, porque usa un diagnóstico como médico para los 10 y luego usa un diagnóstico diferente para el que regresa. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el diagnóstico que usa para los 10. Cazarizo. Cazarizo es limpiar, purificar, restaurar ritualmente. O sea, es la palabra que se usa para todo el culto levítico de limpieza. Es una limpieza ritual. ¿Ok? Eres aceptable, estás aceptado, ¿no? Ahora que pasan muchas cosas a veces. Ahora que Andrea la aceptaron en la universidad, ¿no? Ya está aceptada, ¿no? Ya entraste, ¿ok?
ya te puedes integrar a la universidad. Esto es lo mismo. Catarizo es, ya estás limpio, ya puedes, limpio ritualmente, ya te puedes acercar, ya puedes entrar a donde estás, ¿ok? Pero el versículo 19 se usa otra palabra que se llama sozo. Sozo es salvar el alma de la persona. ¿Okay? Totalmente diferente. En nuestra Biblia pues dice, vete, tu fe te ha salvado, acerca del pasaje. Esa palabra salvado es sozo. Y la otra cuando dice que fueron sanados es catarizo, ¿sí? Que es el diagnóstico que te puede dar un médico, ¿okay? Sí te puede decir exactamente cómo son las cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento, el verbo que usan para hablar de la salvación es sozo. Es el verbo que usa el ángel Gabriel cuando le dice a María que él salvará a su pueblo, ¿no? Cuando dice, se va a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo, él sozo a su pueblo, ¿no? Es cuando Pablo dice, por gracia sois salvos, ¿no? Por gracia sois sosos, ¿ok? O cuando dice también, ¿cuál es otro que puse aquí? Ah, sí, cuando dice el carcelero, ¿no? El carcelero cuando están Pablo y Lucas y dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿No? ¿Cómo puedo ser soso? ¿Okay? Entonces sí hay una diferencia muy, muy, muy marcada en el Nuevo Testamento entre ser sanado o limpiado, salud, a ser salvo. Esto es completamente diferente. Entonces, Lucas en su evangelio, en otros pasajes, utiliza estos tres: catarizo, que ya lo vimos, que es limpiar la piel; laomai, que es curar una enfermedad; y terapeu, que es la manera como se cura una enfermedad, ¿no? Los que van a la terapia, bueno, de ahí viene su terapeu, ¿ok? Tienes una terapia que es de rehabilitación, etcétera. Se llama, tiene ahorita una terapia para sus rodillas, entonces está en terapeu, ¿ok? La manera como se le va a curar la enfermedad. Lucas usa estas tres palabras mucho en su evangelio, pero también usa sozo, que es la que hace la diferencia. Bueno, entonces, ¿qué hace el que regresa? Dice que el que regresa, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, que había sido catarizo, volvió glorificando a Dios a gran voz, o sea, volvió diciendo, sosax son tonteón. ¿Okay? Eso es igual a lo que dijeron los ángeles cuando nació Jesús. Glorificaron a Dios que había nacido. Es la misma expresión. O sea que este cuate que estaba reconociendo que Jesús era Dios. ¿Ok? Entonces, este pasaje lo que hace es que él lo reconoce como su Salvador. Y da Lucas un detalle todavía más impresionante. En el 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio de los samaritanos? ¿No? Estos cuates que estaban los 10, muy probablemente, porque el pasaje no implica, 9 eran judíos y él era samaritano. ¿Sí? Porque ellos regresan y se van a Jerusalén. Van al templo, van a su familia, van a todo lo que ellos tienen. El samaritano cuando empieza por el camino y se ve sanado dice, pues yo que voy a Jerusalén, yo no puedo ni entrar a Jerusalén. Yo soy samaritano, yo no puedo entrar al templo. Es más, mi templo en el monte Gerizim lleva 200 años destruido. Ya ni sacerdotes hay. Yo no tengo nada que ver con estos cuates. Porque estoy excluido. Aunque en las aldeas, la ley levítica hacía que los samaritanos y los judíos convivieran. Porque pues ahí estaban juntos, ¿verdad? Aunque fueran samaritanos y judíos, pues es más fuerte la lepra que nuestros rollos, ¿verdad? Entonces, él está en este momento y dice, tengo que volver a la persona que me sanó. El que legalmente me puede declarar limpio, ni siquiera lo puedo ver. ¿Quién será esta persona que me está sanando? Entonces él sabe que el único que sana es Dios. Entonces él regresa glorificando a Dios, usando la misma expresión que se usa en el pasaje cuando Jesús nace y que bajan los ángeles y dicen gloria a Dios en las alturas. Bueno, es esa misma gloria y glorificación
es la misma que este hombre está expresando en este momento. Entonces el samaritano regresa con Jesús porque él está excluido de todo lo demás. Todos nosotros estábamos excluidos de todo lo demás, ¿no? ¿O alguno de aquí era judío o es judío? No, ¿verdad? ¿Tiene sangre judía alguno? No, que sepan, ¿no? Pero no estábamos dentro de nada, éramos un pueblo ajeno, o somos parte de pueblos ajenos a la palabra de Dios. Gracias a esta exclusión, ahora tenemos la relación con Dios. ¿A quién está siguiendo? ¿Una religión? ¿A un grupo? ¿A una costumbre? ¿O a Cristo? Los otros 9 se fueron a su religión, a su costumbre, a todo. Ya estaban sanados, estaban catarizos. ¿De qué servía si no le daban la gloria a Dios? El otro, el samaritano, regresó para darle la gloria a Dios, para hacer la diferencia. Y todos los problemas que había en su vida sirvieron para que él se identificara con Jesús. Dijo, yo pertenezco a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿tú qué harías? ¿A quién perteneces? ¿A quién estás siguiendo? ¿Sigues en tus ideas? ¿Sigues en tu religión? ¿No? Y cada quien hacemos nuestra propia religión. Cristiana, ¿verdad? ¿Sí? ¿O estás siguiendo a Cristo? ¿Sigues viviendo igual? O sea que si te ven, tú declaras y gritas, ¿inmundo? ¿No? O dices, a mí ya me limpiaron y vivo completamente diferente. Porque Cristo vive en mí. Entonces Jesús le contesta al final, le dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ¿no? O sea, Jesús se pone en su lugar y dice, bueno, tú eres extranjero, está bien, no hay tema, pero le dice esta palabra que es fenomenal. Anastatei, que es levántate, que es la misma palabra que se usa para decir resurrección, resucita. Entonces Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha soso. ¿Sí? Y este levántate es resucita. Es la misma expresión que se usa cuando Jesús resucita. Entonces Jesús le está hablando totalmente en un tema espiritual a este que sí lo reconoce como su Señor y su Salvador, porque es como lo glorifica y como viene a ser. Entonces, como creyentes, si tú ya te convertiste, eres un milagro. Ha sido un verdadero milagro. Estábamos excluidos, inmundos, no teníamos acceso a Dios, pero Dios decidió sanarte y luego salvarte. No nada más te catarizo, sino te soso. ¿Cómo qué tendríamos que hacer? Glorificar a Dios con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, para dar testimonio a los demás de lo que Jesús es. Entonces estos 10 leprosos, los 10 fueron sanados, pero solo uno fue transformado. Y fue porque él reconoció quién era Jesús. Sus circunstancias le ayudaron, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a veces no estamos viendo las circunstancias, sino estamos viendo lo que nosotros queremos ver y no nos acercamos a Dios de la manera correcta. Ok. Pues no sé si tengan alguna duda, ¿no? Pues vamos a orar para dar gracias. Padre Santo, te damos muchas gracias por todo el cuidado que tienes por cada uno de nosotros, por esta salvación tan grande, por el trabajo que haces a través de tu Espíritu. Te damos gracias por esta iglesia que nos recibe, Señor, y pues te pedimos que tú sigas trabajando con todos y cada uno de nosotros, que nos lleves a meditar en tu palabra y a buscar tu rostro en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Gracias te damos, te pedimos que nos lleves con bien a casa, que nos guardes, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Amén.